aquí en nuestro primer episodio en Psicólogos en Proceso. Vamos a hablar sobre la representación social. Ahorita les vamos a dar un poco del punto de vista de un gran referente de este tema. Uno de los principales referentes para el tema de las representaciones sociales es Moscovich. Él dice que las representaciones sociales es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios. Bueno, es un tema muy interesante ahorita lo que vamos a tratar, es sobre los estereotipos y todo lo que se ha formado entre nuestra sociedad, los puntos de vista sobre roles, sobre creencias, sobre la perspectiva de la gente que tiene entre la sociedad. Ahorita con mi compañero Sebastián, ahorita vamos a hablar un poco más sobre este tema, sobre esta relación que hemos visto en nuestra sociedad que ahorita vivimos. Un punto muy importante que hemos visto sobre el machismo dentro de nuestro pueblo o dentro de la ciudad. Sobre este tema es como las personas han fijado ciertos patrones de comportamiento dentro de las familias de este lugar. Sobre el machismo es muy simple, entonces todavía se ve sobre que el hombre tiene que aportar dentro de la casa, que la mujer es la que educa, la que limpia. Estas formas de ver sobre este sentido es sobre el contexto que ha vivido esta sociedad, sobre todo estos puntos dentro de ella que pues, entre generaciones y generaciones se ha armado, y también hemos visto sobre cómo nuestra sociedad ha representado que eso está bien y en todo este tiempo que ha pasado, pero ya en nuevas generaciones que hemos tenido ya hemos visto nuevos puntos de vista, nuevos constructos que hemos creado entre adolescentes o gente de nuestra edad sobre estos estereotipos o roles que se han creado en nuestra sociedad, y saber más o menos cómo guiarnos o cómo reformar estos procesos que hemos creado. Es muy cierto, mi querido Ramses. Estas representaciones sociales se dice que surgen desde que el hombre empieza sus primeras sociedades. Y esto que hablas del machismo es muy cierto, ¿no? Cómo hemos venido estereotipando, cómo hemos venido aceptando todos esos roles que nos impone la sociedad. Y es precisamente lo que trata estas representaciones sociales, aceptar todo lo que la sociedad nos dice para que podamos estar dentro de la misma. Sí, pues son esos constructos que se han creado entre generaciones. Es como antes funcionaba esto por la forma de que vivían nuestros pasados. Entonces, nuestros antepasados pues vivían de esta forma, de que el hombre tenía que trabajar y la mujer cuidar en la casa. Pero ya en nuestra sociedad que ya hemos construido apenas, ya hemos visto que estos roles ya no cuadran o ya no funcionan realmente bien, sino ya vemos que es un mal que hace nuestra sociedad. Pero estas representaciones siempre han existido y siempre se han creado dentro de nuestra sociedad. Se han modificado mediante las necesidades que tienen las personas dentro de ese contexto. Pero últimamente ya hemos visto que ese contexto ya ha cambiado, sino ya no se trata a las personas como antes. Y ya no se tiene que ver esos estereotipos como antes. Ahora el hombre sí puede aportar en la casa, pero también una mujer puede hacerlo. El hombre puede trabajar, también una mujer puede hacerlo. Y igualmente sobre la crianza de los niños, sobre el cuidado de la casa. Estas formas de ver la vida ya deberían cambiarse, ya debería haber nuevos constructos. Pero es como todo en esta vida, siempre se ha modificado estos. Antes existían otro tipo de constructos que pues era como lidiar con las situaciones que pasaban y como las aberraciones que sucedían nuevamente. Nuevas cosas que pasan, pues teníamos que estereotiparlos o ponerles un nombre o algo, un significado. Esto siempre ha pasado. Antes pues el machismo era normal, era común, era algo que funcionaba en esa sociedad, pero últimamente con los cambios que ha habido dentro de nuestra sociedad, pues ya no funciona o ya no está bien visto dentro de ella. Y exactamente es lo que platicaba contigo, pues es aparte de que es lo bonito de las representaciones sociales, que se pueden ir modificando, y precisamente tú lo mencionabas, ¿no? Toda esta parte que antes funcionaba, ahora ya no. ¿Por qué? Porque hemos ido modificando estas representaciones que tenemos, estas ideas, estas creencias. Lo podemos ver no solo saliendo un poquito del machismo, ¿no? Pues lo podemos ver también en la religión, ¿no? Esta parte de darle un nombre que tú decías a lo desconocido. Pues anteriormente ocupábamos mucho se ocupaba mucho lo que era la religión para darle un nombre, un sentido a cosas extrañas que pues no habíamos visto o se presentaban por primera vez. Hemos escuchado muchas veces de gente grande
que nos dice que pues llueve porque pues así Diosito lo quiso, ¿no? Hace mucho calor porque así Dios lo quiso. Entonces ocupamos mucho esta parte de la religión como para darle un sentido a las cosas que nos resultan extrañas. Sí, siendo en la religión pues, se ha visto bastante sobre estas representaciones sociales que hemos creado, sino muchas situaciones como los malestares que hemos tenido, pues sí, antes de nuestros antepasados, pues sí, nuestros abuelitos, nuestros padres, pues le daban el significado a Dios, de pues, Dios causa estas situaciones, pero como todo en la religión también ya se ha modificado, ya no es como antes, ya abre más su punto de vista un poco más abierta y en otras religiones es lo mismo, siendo ya no se cierran tanto y eso también ayuda mucho a la sociedad y ya como personas o como adolescentes ya podemos más o menos guiarnos y crear una religión, vernos en dentro de otra, ver qué nos funciona, qué no nos funciona, diciendo ya podemos ahí variar un poco, como antes, no, antes era muy rígido esta situación de las religiones y de las representaciones. Otro punto de vista que podemos ver, o otra situación de la sociedad puede ser sobre el género y la sexualidad, siendo esto ya ha cambiado demasiado, pero antes, hablando religiosamente, estaba muy mal visto pues un hombre que ande con otro hombre, una mujer que ande con otra mujer, siendo estas situaciones no se veían, siendo era representado socialmente muy mal, siendo era algo pecado, en pocas palabras se puede decir dentro de la religión, pero ya con la evolución que hemos tenido dentro de nuestra sociedad, pues ya se han modificado estos constructos, siendo ya podemos verlo normal, como algo que pues, es, siendo un sentimiento que una persona puede tener con otra persona, siendo un lazo que se puede crear, y la representación social que ya hemos creado dentro de nuestras edades, es adolescentes de 30, 18 años. Eso ya es algo que es normal y es bueno verlo, pero como dije antes, las representaciones se crean dentro de la sociedad y del contexto que está pasando en ese tiempo. Y como antes no se veía mucho y estaba mal visto, estaba representado socialmente mal, pues era algo incorrecto. Pero ya con el paso que ha sucedido en nuestra sociedad y el constructo que ya hemos creído con el tiempo y la forma que ya lo vemos dentro de nuestro contexto, pues ya es algo bueno, ya es algo que se modificó y va para bien. Y así va a pasar siempre dentro de los constructos sociales, es algo que se va evolucionando y modificando dentro de las sociedades a partir de las representaciones que lo mete la gente, siendo de lo que, pues, que le guste o que le esté beneficiando dentro de esa sociedad. Y eso siempre va a cambiar, siempre va a modificarse y es un gran paso y también un gran tema a ver sobre las representaciones sociales y cómo influyen dentro de nuestro contexto. Porque como dije, esto iba antes en derivación sobre el machismo, regresando un poco al tema, pero ya se va modificado de generación en generación, siendo ya unos padres no son machistas o ya no tienen ese punto de vista machista dentro con sus hijos, ya son un poco más abiertos dentro de ellos, dentro de su familia, hablando con ellos, representándoles, diciéndoles qué cosas están bien, qué cosas están mal. Y eso se va a reflejar con los hijos de esos niños que ya han crecido, o como nosotros, siendo ya nuestros padres ya no son una mente tan cerrada, que puede ser que sí, pero ya no tanto, y eso nos ha dado apertura sobre nosotros de modificar un poco nuestro pensamiento y nuestras creencias, siendo hacer que nuestros constructos sociales se vayan modificando un poco a poco. Y cuando con nuestras siguientes generaciones, pues se va a hacer un poco lo mismo, ellos ya no van a repetir los patrones que teníamos antes y van a crear otros nuevos. Eso sí es muy cierto. Tocábamos un punto muy importante que era el contexto. El contexto, si recordamos bien, pues no solo involucra la temporalidad o el tiempo en el que se está llevando a cabo este suceso o este manifiesto social. No, también involucra el lugar. Por ejemplo, hablábamos del machismo, de esta parte de la religión, de esta parte de los géneros. No va a ser la misma representación que nosotros